Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. La comunicación, la manera de compartir con nuestros semejantes lo que sucede en esta tierra de perros y más allá de nuestras fronteras. Millennials, sabemos que les resulta difícil de creer, pero hubo un tiempo en que no existía Instagram, ni WhatsApp, ni siquiera Internet, ni la televisión, ni ninguno de esos inventos sin los que no sabrían vivir. Si nos remontamos siglos atrás, solo existía el silbo gomero, que como su propio nombre indica, fue diseñado en esa isla o fue allí donde resistió el paso de los tiempos. El silbo gomero es un mecanismo para dar mayor potencia a la palabra de la lengua hablada y que pueda oírse a grandes distancias. Una palabra hablada solamente se puede oír a una distancia de 150, 200 metros, cuando se grita, no más allá probablemente de 200 metros. Pero una palabra silbada puede oírse hasta una distancia de 1,5 km o 2 kilómetros. El silbo gomero es un silbo articulado. Ese es el primer dato importantísimo que se aporta, digamos, para el conocimiento, para la explicación de esta manifestación lingüística. En 1978, el profesor lagunero Ramón Trujillo dedica un libro al análisis del silbo gomero. Consiste básicamente en un sistema fonológico que tiene dos vocales, una aguda y una grave, y 4 consonantes. Una consonante aguda interrupta, una aguda continua y una grave interrupta y una grave continua. El silbo gomero pronuncia silbando en lugar de hablando, en lugar de aspirando, las sílabas de las palabras de la lengua española.
No se trata de palabras autónomas, el lenguaje silbado no tiene palabras propias, sino que lo que hace es silbar las palabras de la lengua hablada, de la lengua española, que es la que conocen los gomeros, ¿no? Lo que quiere decir que el silbo gomero es un lenguaje sustitutivo que sustituye con signos de la misma naturaleza, de naturaleza fónica, los signos de la lengua primaria, al contrario que otros lenguajes sustitutivos, como por ejemplo la escritura, que sustituye con signos de otra naturaleza, en este caso de naturaleza gráfica, de naturaleza visual, los signos de la lengua primaria, que son de naturaleza auditiva. El nacimiento del silbo gomero no sabemos dónde se produce ni sabemos cuándo se produce. No es imposible que haya surgido espontáneamente en la isla por la necesidad, digamos, de transmitir información a grandes distancias, una isla, digamos, que es muy accidentada, pero tampoco se puede descartar la posibilidad de que lo trajeran los antiguos gomeros, los bereberes que ocuparon La Gomera, probablemente en el siglo I a.C. o en el siglo I después de Cristo. Sabemos, por ejemplo, que en La Gomera se silba desde finales del siglo XVII. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque lo dice un médico gran canario que se llama Tomás Marín y Cubas, en un libro dedicado a la historia de Canarias. Yo creo que el silbo gomero es importante preservarlo por dos razones. La primera, una razón etnográfica. Sin el silbo gomero no se entiende la sociedad gomera tradicional y también la herreña, porque también se silba en el hierro. Pero yo creo que el silbo gomero debe preservarse fundamentalmente por una razón lingüística. El silbo gomero constituye un sistema fonológico muy reducido que contiene los fundamentos básicos de todos los sistemas fonológicos del mundo. El silbo gomero es muy importante para la teoría de la comunicación. Canarias pasó de la comunicación neolítica, sonidos humanos, pinturas rupestres, símbolos e ídolos, a la era de la comunicación impresa de una atacada. Fue en 1440 cuando Gutenberg ideó un sistema en el que, confeccionando moldes de madera para cada letra del alfabeto, se podían crear textos con mayor facilidad, mucho más rápido que el laborioso trabajo que realizaban los monjes, a los que les tocaba hacer desde cero, de su puño y letra, cada nueva Biblia, el bestseller de la época a la que se dedicaban todos los esfuerzos. Teníamos juguete nuevo, pero no sabíamos muy bien qué hacer con él. No fue hasta 1837, en los inicios de la Revolución Industrial en España, cuando El Atlante, el primer periódico de Canarias, vio la luz. 8 islas pobladas, el auge del comercio, un mundo nuevo que crecía a marchas forzadas. Y resultaba completamente imposible saber lo que estaba pasando a nivel social, político, a cualquier nivel, porque las noticias tardaban bastante. La comunicación entre las administraciones se ve muy bien en los documentos que podemos encontrar en los archivos, sobre todo en el Archivo General del Estado, en el Archivo de Villa, se ve toda la documentación de la ciudad de Madrid, y en ello se ve que efectivamente cualquier expediente era un documento que va, un documento que viene. Claro, imaginaos América, que también era territorio español. Mientras que venían las noticias sobre un problema y se mandaba la solución, podía pasar 6 meses. A veces cuando llegaba la solución o llegaba la norma, ya se había solucionado el problema antes. Y entonces llega el invento que lo revoluciona todo, el telégrafo. Ese aparatito, seguro que lo han visto en las películas, en las que un señor dicta frases cortas terminándolas todas con stop. Esto es porque la información se transmite a través de un código llamado Morse, en honor al inventor del telégrafo, Samuel Morse, que se tomó la molestia de fabricar un aparato y no simplemente plagiar el trabajo de otros. El 8 de noviembre de 1854, la reina Isabel II enviaba el primer telegrama en España.
Esto quería decir que no faltaba mucho para que tan revolucionario invento llegara también a Canarias, ¿verdad? Pues no, porque a nadie en la península le importaba un pimiento Canarias. Más o menos como ahora, pero con menos disimulo. El único motivo por el que terminamos saliendo en la conversación fue que se estaba trabajando en una línea transatlántica entre la península y Cuba. Lógicamente, por su distancia, es decir, los telégrafos, diríamos, en la península, en lugares, pues, su instalación a partir de circuitos terrestres son fáciles. Cuando los telégrafos tienen que basarse bien en cables submarinos o en derivaciones a lo largo de las costas, lógicamente eran carísimos y costó mucho que el telégrafo, como decía antes sobre otras fuentes, se instalase en el archipiélago. Fue también un signo de desarrollo, como digo, muy tardío. Las comunicaciones siempre en las islas fueron deficitarias. Seguíamos sin telégrafo. Tuvimos que esperar hasta 1880, tras la restauración borbónica y la recuperación de cierta normalidad en el país, para que alguien se acordara de que las islas seguían incomunicadas y que no estaría mal lo de solventar este pequeño contratiempo de algún modo. Se abrió un concurso para la explotación del telégrafo en Canarias, que quedó vacío hasta en 4 ocasiones por falta de interés entre las empresas. En el fondo, quizás teníamos lo que nos merecíamos. El hecho de que hasta 1885 no se instauraran los servicios telegráficos oficiales en las islas permitió que la tecnología estuviera bastante más desarrollada y hubiera menos averías. La Laguna, La Orotava, Arucas, Telde, Puerto Cabras, Guía, Teror. Poco a poco se fueron creando nuevas estaciones que permitió la mayor difusión de esta tecnología, hasta que en 1910 se comenzó a usar ya en las islas la telegrafía sin hilos. El primer medio de comunicación fue el telégrafo mediante un cable submarino que venía de América a Europa y que de Gran Canaria venía hasta Lanzarote. Todavía está ahí a unos cientos de metros al este de esta urbanización, está todavía la caseta del cable. Hay una playa que es la playa del cable y hay todavía un pozo donde ese cable estaba amarrado para comunicar telefónicamente luego con Arrecife, que es la capital. Yo recuerdo ver ese cable se rompía cuando había algún temporal fuerte o algún barco con el ancla lo enganchaba, rompía ese cable y aparecían por ahí, me acuerdo de verlos ahí en el horizonte, los barcos cableros que tenían una enorme rueda con cables para empatar esos cables rotos y recuperar las comunicaciones, que a veces tardaban hasta meses. Bueno, por lo demás, la televisión, en principio, pues fue una televisión muy en precario, apenas se veía porque no hay como hoy ni satélite ni comunicación por cable, y era a través de repetidores y la televisión tardó muchos años en verse perfectamente. El móvil y demás, pues igual que todo sitio. Sin embargo, la fascinación por el telégrafo no duró mucho, ya que pronto llegaría el invento destinado a desbancar en interés y utilidad al anterior, el teléfono. Bueno, fue algo impactante, porque imagínate, primero que cuando nos llegó la telefonía, el poder hablar cuando teníamos a nuestros hijos fuera estudiando en Tenerife, en Las Palmas o en Madrid, pues el poder comunicarnos con ellos. Y la televisión también, el poder conectarnos con el resto del mundo fue muy importante. ¿Qué isla fue la pionera? Seguro que se lo están preguntando. ¿Tenerife?
Gran Canaria, mejor harían en dejar de pensar en clave actual, porque en aquella época la isla que partía la pana en todos los adelantos tecnológicos era La Palma, gracias a la presencia de una burguesía consolidada que pretendía estar siempre a la última. No fue solo el teléfono, como también sabemos. Santa Cruz de la Palma fue la primera ciudad de Canarias en encender la luz eléctrica y la sexta del mundo. Terratenientes de la isla de La Palma formaron una pequeña empresa para establecer esos alumbrados públicos. Esta empresa Santa Cruz de la Palma, llegado a un determinado momento, se hizo posible que en diciembre, el 31 de diciembre del año 1893, pues hubiese un pequeño alumbrado público en Santa Cruz de la Palma. Pero ese es otro tema. Sirva solo como ejemplo de lo avanzados que estaban los palmeros a finales del siglo XIX. Había pasta en La Palma, que en 1894 inauguraba oficialmente su línea telefónica, todo un acontecimiento que quedó recogido en los periódicos de la época. La redacción del Diario de Avisos saluda, con motivo de la inauguración telefónica, a las autoridades y población en general de esos pueblos hermanos que acaban de enriquecerse con uno de los inventos más grandiosos de este siglo, el más grande y más humano que la historia registra en sus inmortales páginas. Todo ello gracias al empeño de los empresarios palmeros. El teléfono, como el telégrafo, como la luz, llegaron de forma paulatina por esa necesidad, sobre todo de las instalaciones que lo hiciera posible. E incluso pues dentro de las islas la instalación favoreció a las islas capitalinas y a sus capitales. El teléfono ha tenido problemas pues hasta casi nuestros días. Es decir, las comunicaciones entre islas, todavía en los años 70, 80, pues había que ir a un locutorio, pedir una comunicación que tardaba tiempo en concederse, que la calidad no era buena, que había corte. Y con la península pasaba otro tanto, o incluso pues mayor. Todo eso cambió de repente a partir de los años 90 y luego pues ya a partir del año 2000 las comunicaciones hasta llegar a nuestros días con las comunicaciones a través de los móviles pues han dado un cambio sustantivo, lo cual no quiere decir que todavía las islas, dado su orografía, haya lugares que tienen problemas para comunicación por móvil, para recibir señales de televisión. El cambio que de los años 70-80 a la actualidad pues ha sido brutal en esas comunicaciones, al punto que durante los años 70-80, muchas veces estando de viaje, era más fácil mandar un telegrama, algo que ahora nos resulta arcaico, que conseguir una llamada telefónica en buenas condiciones. Con la prensa, el telégrafo y el teléfono ya formando parte de la vida isleña, al menos de algunos de ellos, la siguiente gran revolución vendría de la mano de la radio. Aparato que le debemos a Guillermo Marconi, que la patentó en 1897. Pero es evidente que no habría llegado muy lejos sin el trabajo de ese genio loco llamado Nikola Tesla, que ya había inventado años antes la bobina de inducción. En Canarias, para no perder la costumbre, la cosa fue de poquito en poquito, es decir, sin un lanzamiento masivo multitudinario que podamos llamar el Día de la Radio. Poco a poco fueron surgiendo emisoras de carácter local y en 1926 se inauguró en Gran Canaria Radio Club Canarias. Compartimos con el resto de Canarias nuestro hecho insular. Para nosotros es muy oneroso el poder llegar a los demás archivos. Con la tecnología se está llegando a muchísimos investigadores y se nota en los últimos años
que está renaciendo el interés por esos primeros siglos, ya el siglo XVII, el siglo XVIII, incluso los anteriores, que antes no podíamos ofrecer nada. Al mismo tiempo, también hemos estado digitalizando desde hace más de 10 años la documentación que tenemos aquí y acercándolas a ellos, no solamente la que vamos obteniendo de los otros archivos. Si no hubiera sido por estas nuevas tecnologías, hubiéramos seguido en la época anterior. Para cuando llegó la televisión, Canarias solo tardó 8 años en disfrutarla. La pequeña pantalla se inventó en 1928, pero aquí no llegó hasta 1956. Antes le venía más cómodo el nodo. En esta tierra de perros no pudimos saber en qué consistía la televisión hasta 1964. Ya en los 90 aparecerían las privadas. Y esta, La Canaria, que es su casa. Era el sábado 21 de agosto de 1999. Y así, después de esta cuenta atrás y con esta imagen, comenzaba la emisión de la entonces llamada Televisión Autonómica de Canarias. Hola, quiero mandar un saludo a la Televisión Autonómica de Canarias y desearle lo mejor de lo mejor. Si algo tiene Canarias es voz propia. Y si algo necesitan los pueblos que tienen voz propia, son lugares donde expresarse. Por lo tanto, la Televisión Autonómica de Canarias viene a cubrir una necesidad. Desde aquí, entonces, toda la suerte en esta nueva aventura. Habían sido meses de esfuerzo por parte de un gran equipo de profesionales canarios para llegar hasta este primer día por la puerta grande. ¡Directo, directo! ¡Vamos! Acaba de producirse la erupción volcánica. Llevar más de 20 años informando desde La Palma hizo posible que el mundo entero viese esta imagen en directo. Siempre vamos a respetar, sobre todo, la integridad y también los sentimientos de esas personas. Por el tratamiento de la información y su vocación de servicio público durante la erupción volcánica, Radio Televisión Canaria ha sido reconocida con el Premio Nacional de Televisión con la decisión unánime del jurado. Se tuvieron en cuenta, por un lado, esa generosidad a la hora de compartir la señal con todas las televisiones a nivel global y también el hecho de que se utilizaron las más innovadoras técnicas audiovisuales. La colada en algunos puntos de la superficie desaparece, viajando por el interior de estos tubos que están viendo. Un periodismo comprometido y cercano para explicar todo lo que estaba ocurriendo en La Palma. Yo creo que este es un incentivo para saber que la innovación se premia, que el espectador se siente muy reconocido con las propuestas en las cuales uno intenta explicar las cosas de la manera más didáctica posible. Más que halagarnos, nos debería comprometer a todos a perseverar en ese compromiso público. Radio Televisión Canaria se convierte así en la primera televisión autonómica que recibe el Premio Nacional de Televisión. 15 minutos, lo que lleva toda una vida. A esperar a ver si se salva la casa. Y la de mi abuelo, la de mis tías. Que se torna gris, como el futuro inmediato de cientos de familias que lo han perdido todo. La catástrofe despierta también la solidaridad desde todos los puntos de Canarias. Salimos, la policía, salgan, pude coger el loro, pude coger el perro. Luego llegarían las televisiones locales de toda índole y condición. Todas, menos las públicas, conviven disputándose el mismo pastel con las grandes plataformas digitales, lo que provoca un ruido.
La telefonía móvil llega a Canarias a finales de los 80 del siglo pasado, Internet en los 90, Google pocos años después y luego las redes. Posiblemente si un fenicio aterrizara en este mundo y viviera entre nosotros, probablemente se sorprendería, pero probablemente también en muy poco tiempo se adaptaría. Somos humanos, somos la misma especie, tenemos la capacidad de entender al otro y tenemos la capacidad de ponernos en la piel del otro. Le sorprendería mucho a un fenicio que viajara a las Canarias en el siglo V, en el siglo IV antes de Cristo, ver las islas como son hoy día. Probablemente habría cosas que no reconocería. Las costas, el perímetro, casi siempre sí. No reconocería el cemento, no reconocería el hormigón, no reconocería la afluencia de coches. Pero probablemente, como era fenicio, se aprovecharía de ello y colocaría un chiringuito en la playa y vendería baratijas, que es lo que hacían los fenicios durante toda su historia, con lo cual seguramente se aprovecharía de la coyuntura y no sería muy distinto de los miles de dueños de negocios y de chiringuitos que aprovechan la coyuntura y que aprovechan la ubicación magnífica de las Islas Canarias. ¿Qué será lo siguiente? ¿Tendremos un avatar en cada isla? ¿Iremos al sur en videojuego? Una cosa sí sabemos. Seguimos en mitad del Atlántico y seguimos muy lejos.